Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse, darle me gusta a esta publicación y compartir el contenido. En esta oportunidad, aprovechando la temporada de Halloween, hablaremos de un tema creo que fascinante, pero también inusual, y es la prueba y los hechos paranormales. Cuando hablamos de prueba judicial, nosotros siempre pensamos en criterios claros, racionales, medibles, comprobables. Pero entonces la pregunta hoy es qué ocurre en casos en donde lo que se quiere demostrar son hechos paranormales. ¿Podemos nosotros probarlos? Y son casos que de cierta manera pueden retar pues nuestras explicaciones lógicas y científicas. Y recuerdo que nosotros hablamos con nuestro invitado sobre el tema, tal vez en España, estábamos en un congreso justamente de razonamiento probatorio y usted empezó a hablarnos de unos casos judiciales en donde el centro del debate habían sido unos hechos paranormales. Y el tema quedó ahí. Y cuando inicié el proyecto de este podcast, le dije que grabáramos pues, este episodio, que lo hiciéramos. Pero por múltiples razones, las ocupaciones, el trabajo, etcétera, etcétera, no nos había dejado grabarlo. Pero de todas maneras, casualmente, pudimos hacerlo ahora, que estamos cerca de Halloween, mucho mejor. Y bien, para hablar de este tema, nos acompaña Luis Guillermo Acero, es un experto en derecho probatorio, con una gran curiosidad también para identificar temas novedosos en materia procesal y probatoria. Es profesor de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Derecho Procesal Civil también del Externado, es máster en Razonamiento Probatorio de las Universidades de Girona y Génova, es abogado litigante, consultor, árbitro y autor de varios libros, artículos y ponencias sobre temas procesales y probatorios. Bienvenido Luis Guillermo a No Tan Jurídico. Muchas gracias, Jairo, por la invitación y buenas noches. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo llega usted a interesarse por estos temas de la prueba y los hechos paranormales? Pues, Jairo, esa es una historia larga, un poco curiosa. Yo desde siempre he tenido inquietudes por ese tipo de hechos, de circunstancias, como todos, pues en la casa, oyendo las historias de los papás, de las personas allegadas, pues se me despertó desde hace muchísimos años la curiosidad por ese tipo de fenómenos o de circunstancias que quizás se podrían denominar inexplicables. Eh, Soy, digamos, un aficionado al cine que se dedica a ese tipo de temas, a la literatura, desde hace muchos años. Pero desde hace bastante tiempo que surgió también la inquietud por los temas probatorios, entonces empecé a preguntarme si entre los dos campos podría haber algún tipo de relación o algún tipo de conexión. Y entonces empecé a preguntarme qué pasaría si para el derecho algunas de estas circunstancias extrañas, llamémoslas así, o inexplicables, se volvieran relevantes, y cuál sería el análisis o la forma de acercarse a ese tipo de circunstancias. Y he venido madurando algunas ideas que seguramente se van a volver algún día un artículo si es que algún editor tiene la osadía de aceptar un artículo sobre estos temas. eh, y esa es la explicación. Ahora, sé que estos temas parecieran escapar de lo cotidiano y así es, pero eso no quiere decir que no sean relevantes. El hecho de que sean, digamos, inexplicables o de que escapen a la explicación normal que le damos a los fenómenos no quiere decir que sean relevantes, que no sean relevantes, perdón, porque forman parte finalmente de nuestra cotidianidad. Y quiero hacer mención, Jairo, a un tema. No es el único campo que, a pesar de no ser muy explorado, es relevante para el derecho. Por ejemplo, me refiero al caso de la prueba de los hechos mentales, que es un tema en el que también he estado trabajando recientemente. Alguno pensará que pues me la fumé y entonces que ando buscando temas esotéricos, pero resulta que no. Los hechos mentales, que son hechos producidos por la mente, tienen hondas repercusiones en el derecho. Y hay una línea completa de investigación, por ejemplo, por parte de profesores como el profesor Daniel González Laquier, que todos conocemos de la Universidad de Alicante, que se ha dedicado a estudiar esos hechos, esas circunstancias mentales que parecieran escapar del derecho, pero en realidad no es así. Entonces, a lo que voy es que hay circunstancias que parecieran no ser relevantes para el derecho, pero en realidad pueden terminar siéndolo.
Bueno, y escapándonos un poquito antes de entrar ya en los temas jurídicos, ¿cuál es esa película de terror, ya que dijo que le encantaban las películas de terror, cuál es esa película de terror que más le gusta? Pues Jairo, yo no me considero un experto en el género, pero digamos me gusta, me ha llamado siempre la atención y considero que hay películas muy buenas, hay otras naturalmente que no lo son tanto. Eh, Creo en ese sentido, por ejemplo, que los japoneses son expertos y maestros en la exploración de ese tipo de géneros, porque así como el humor, hacer terror no es sencillo. Hacer reír a la gente es muy difícil, pero hacerla asustar de verdad, o por lo menos que entre en un estado, digamos, de cuestionarse la realidad tampoco es sencillo. Y en eso los japoneses son maestros. Por ejemplo, El Aro, la película original, o La Maldición, son Claro. películas de culto. Pero si usted me pregunta por unas películas en especial, pues creo yo que las películas que se refieren al caso de estos investigadores paranormales de los Estados Unidos, se me escapa ahorita el El apellido de Conjuro, ellos, tal vez. El Conjuro, sí, ellos eran un par de un matrimonio que su profesión era precisamente la investigación de hechos paranormales. Y por qué me llama la atención tanto esas películas? Porque se basan en hechos de la vida real. No son invenciones, son circunstancias, y creo que esto pues lo vamos a desarrollar más adelante, son circunstancias que han estado plenamente documentadas en libros, en videos, en grabaciones de audio, en testimonios, incluso en testimonios de oficiales de policía que pudieron dar fe de esas circunstancias que más o menos con algún grado de fidelidad se reflejan en las películas. ¿Cómo se definen entonces los hechos paranormales en un proceso judicial? Pues, a ver, yo creo en un proceso judicial y en general, digamos, los hechos de la realidad, la que nosotros llamamos la realidad empírica, pueden ser cognoscibles por las personas racionales, por las personas que tienen un grado X de discernimiento. ¿Cómo abordamos los hechos de la realidad? Pues utilizamos una serie de categorías generales o de generalizaciones que han surgido bien por la inducción o bien por el conocimiento que hemos tenido previo de ellas, transmitido de cualquier manera, y esas generalizaciones las aplicamos a los hechos de la cotidianidad y por eso son fácilmente comprensibles. Cualquier fenómeno de la realidad para nosotros es susceptible de ser entendible porque tenemos unas categorías previas que podemos aplicarle a esos hechos. Eh, en cambio, hay una serie de circunstancias que suceden en la vida real, de las cuales hay registro y sin embargo escapan a esas generalizaciones que nosotros tenemos del mundo real. Por ejemplo, sabemos por esas generalizaciones que un fenómeno en virtud del cual un objeto se mueva por sí solo no podría suceder. Nosotros hemos abordado la relación que tenemos con los objetos físicos basándonos en una serie de generalizaciones según las cuales a los objetos hay que imprimirles algún tipo de fuerza para que se muevan. Comprendemos desde ese punto de vista cómo es que se produce ese movimiento, pero desde ese esquema racional, cuando un objeto se mueve por sí mismo, no sabemos explicar por qué suceden esas circunstancias. Esos son los hechos paranormales, los hechos que desde el punto de vista de la racionalidad no tienen una explicación conforme a nuestro esquema mental. Ok, perfecto. ¿Y hay alguna evidencia que de cierta manera y en lo que ha visto y ha estudiado uno puede afirmar la existencia de hechos que escapan a las generalizaciones racionales comunes y en qué casos? Pues Javier, esa es una pregunta muy interesante. Después de haber discutido mucho, después de haber tenido nuestras discusiones en España y después de haber discutido con muchos amigos, colegas, yo puedo decir sin lugar a duda que la respuesta es sí. Digamos, yo traería aquí un ejemplo paralelo, es de alguna manera similar, pero obviamente es distinto, y es el hecho de las investigaciones o la existencia de investigaciones sobre el fenómeno ovni. Yo sé que no es exactamente igual, pero de alguna manera es paralelo. Y hay investigadores muy serios como Jaime Maussan, que se han dedicado la vida entera, que a propósito es mi ídolo en ese sentido, a explicar el fenómeno ovni. Entonces, cuando a él le preguntan que si hay evidencia, más allá de cuál sea la explicación, la respuesta de él es que no entiendo la pregunta.
La evidencia no solo existe, sino que es apabullante. Es excesiva la cantidad de información que hay sobre la existencia de ese fenómeno. Haciendo el traslado a la pregunta acerca de los hechos paranormales, la respuesta es sí. Es evidente que hay una cantidad de información sobre la existencia de esos hechos. Lo que pasa es que entiendo que las personas, curiosamente, sean radicalmente escépticas, o muchas personas lo son, en el sentido de negar ese tipo de experiencias, pero la respuesta evidente es que sí. Ese cúmulo de información ha existido desde hace muchos años, en formato de libros, de artículos, de entrevistas a personas que han tenido ese tipo de experiencias, en fotos, en videos que muestran ese tipo de circunstancias que escapan a las explicaciones racionales. Tal vez hoy en día tenemos un mayor acceso a ellas, se ha difundido con mayor facilidad ese tipo de información, naturalmente gracias al Internet y a todas las aplicaciones que muestran ese tipo de realidad. Antes no era que no existiera la información, creo que hoy en día se ha divulgado de forma mucho más masiva y mucho más asequible al público, pero la respuesta indudable es que sí existe un montón de información sobre ese tipo de circunstancias. Bueno, y hemos hablado un poco del escepticismo que existe sobre el tema. Y también derivado de todo eso es cuáles son esas limitaciones para poder evaluar la confiabilidad de las pruebas relacionadas con fenómenos paranormales en un juicio. Porque si hablamos del escepticismo, pero entonces también cómo podemos nosotros señalar que una prueba es confiable relacionada con un hecho paranormal. Sí, sobre el tema del escepticismo yo diría primero lo siguiente. Es curioso que las personas, digamos, en su gran mayoría, y de acuerdo al fuero de cada quien, profesen una fe religiosa, lo cual parte de la base de aceptar lo inmaterial, llamémoslo así. Pero al mismo tiempo ese grueso de personas sean radicalmente escépticas frente a este tipo de fenómeno. A mi modo de ver, es una contradicción. Eh, Sin embargo, ese tipo de fenómenos no necesariamente se tiene que abordar desde el punto de vista místico o religioso. Yo, por ejemplo, me considero una persona agnóstica. Las personas que me conocen saben que yo no puedo negar ni afirmar la existencia de entes superiores o de Dios o de cualquier ser al cual le debamos adoración, pero tampoco puedo negar la existencia fehacientemente. Yo simplemente dudo de esa existencia. Pero eso no me impide a mí ver que con base en las evidencias de las que hemos hablado, pues es claramente cierto, es claro que existen ese tipo de fenómenos. Y sin embargo, el problema que yo veo es que las pruebas mediante las cuales podemos llegar a esas conclusiones acerca de la existencia de esos fenómenos, pues evidentemente pueden ser manipulables, pueden ser adulteradas y tienen un, digamos, relativamente bajo grado de confiabilidad. Entonces entiendo a las personas que discuten la existencia de los fenómenos atacando las pruebas y diciendo que esas pruebas han sido, qué sé yo, trucadas, falsificadas, adulteradas y demás. Y tenemos en ese sentido una limitación para discutir la fiabilidad de esas pruebas, haciendo el parangón con las pruebas o la comparación con las pruebas que existen en los procesos judiciales. Mal que bien, en el proceso judicial tenemos un buen método de investigación en la medida en que las pruebas, como usted lo sabe mejor que yo, las pruebas las sometemos a un examen riguroso en el proceso judicial y solamente sobreviven aquellas que sean confiables en cuanto al medio y a la información, y el juez puede tener la tranquilidad de tomar una decisión en ese sentido. Estas otras pruebas, desafortunadamente, no tenemos cómo someterlas a ese escrutinio. Entonces, por ejemplo, los videos tantos que hay en Internet, pues seguramente, y eso a no dudarlo es así, muchos estarán trucados o estarán modificados hoy en día con mayor facilidad que antes por todas las aplicaciones que hay en ese sentido. Y de hecho, haciendo las investigaciones juiciosas, muchos expertos se han dado cuenta que efectivamente es así. Muchos de esos videos que uno dice que son inexplicables y además y al mismo tiempo son la prueba de esos hechos curiosos o paranormales, son, por ejemplo, productos de una campaña de publicidad. ¿Sí? O fotos que han sido trucadas, en fin. Hoy con la inteligencia artificial, pues ustedes lo saben, las posibilidades son ilimitadas. De modo que sí tenemos en ese sentido una restricción, porque no podríamos evaluar como quisiéramos la fiabilidad de esos medios de prueba. Hay personas expertas que se dedican a tomar casos en concreto
analizar los medios de prueba que hay de esas circunstancias, los videos, los testimonios, las grabaciones y demás, y someterlos a algún tipo de escrutinio con algún criterio de racionalidad. Muchos de los casos que se analizan por esos expertos son descartados, muchos, porque hay explicaciones distintas, explicaciones racionales a ese tipo de fenómenos. Voces que se escuchan puede ser, por ejemplo, recuerdo un caso que alguien escuchaba unas voces en el latillo de una casa y resultó ser el ruido que generaba la madera cuando cambiaba por la temperatura. La persona confundía esos sonidos con las voces de alguien y así sucesivamente. Hay muchos casos que se descartan o porque las pruebas no tienen fiabilidad. Esos casos que son, tengo que admitirlo, la mayoría, pues naturalmente nos dejan un número reducido de casos que sin embargo siguen siendo muchos. Esos casos, después de haber surtido el escrutinio, el resultado es que los hechos no tienen una explicación racional. Por ejemplo, hay casos en los que las grabaciones se hacen o son producto de las grabaciones que han efectuado cámaras de seguridad. No alguien que haya tomado la circunstancia con su teléfono móvil, sino cámaras de seguridad que se supone que la grabación por cuestiones de seguridad y demás está ajena a cualquier manipulación. Ese, por ejemplo, es un caso evidente en el que la evidencia o el medio de prueba estaría a salvo de cualquier manipulación. Un poco con lo que usted hablaba de la investigación, también es un poco lo que ocurre con la iglesia cuando hace investigaciones de si algo es un milagro o no. Y es tratar de descartar una explicación racional para lo que esté pasando, que usted dice y usted explicaba, por ejemplo, sonidos o también determinar si ha sido modificado, por ejemplo, si es obra de alguna persona en particular, entre otras cosas. Y aquí ya entrando un poco más en el tema judicial, ¿qué escenarios desde el punto de vista judicial pueden verse más afectados por hechos paranormales a la hora de demostrar los casos civiles, penales, comerciales y de lo que ha estudiado, qué casos ha visto tal vez en nuestro país o en otro lado? Bien, sobre eso hay bastante documentación y hay también películas que se han hecho, libros que se han hecho sobre el tema, documentales que se han hecho sobre el tema de fenómenos de este tipo que han tenido alguna repercusión, alguna relación en un proceso judicial. Quisiera antes referirme brevemente al tema de la investigación eclesiástica. Ese es un buen ejemplo de cómo este tipo de hechos pueden llegar a ser objeto de investigación empírica, digámoslo así. En materia eclesiástica, esos hechos que no tienen explicación, me refiero concretamente al tema de los milagros, que son ejecuciones en favor de cierta persona o de cierto grupo de personas por parte de un individuo que ha fallecido, pues esos hechos son objeto de una investigación rigurosa, incluso científica, precisamente para ver si el hecho tiene una explicación racional o no. Y cuando no lo tiene y hay evidencia suficiente que ese hecho, la producción de ese hecho, se le puede atribuir a quien supuestamente fue el autor, entonces inicia el proceso de canonización. Entonces, a lo que voy es que hay procesos de investigación cuyo objeto es ese tipo de circunstancias inexplicables. Ahora, en materia judicial, yo he encontrado varios escenarios, varios casos en los que puede haber esa relación. Naturalmente esta no es una lista taxativa, pero algunos de ellos son los siguientes. Supongamos el caso de que un arrendador le entrega a un arrendatario un bien, ¿no? Un inmueble en arriendo, o se lo vende, también puede ser el caso. Y una vez que la persona se ha mudado, el arrendatario se ha mudado a ese lugar, o lo ha adquirido y lo ocupa, empiezan a ocurrir este tipo de fenómenos. Los cajones se abren, las puertas se cierran solas o se abren, las puertas, la luz se cierra o se abre, los utensilios de la cocina se caen sin explicación. Que es el caso típico que uno ve en las películas de la familia que encuentra la casa ideal. Exactamente. A buen precio. Y bueno, aquí la arrienda la termina comprando. Y empiezan a pasar cosas extrañas. Entonces yo me pregunto, primero, ¿será posible que esa familia quiera seguir viviendo allí? La verdad es que hay casos documentados en los que la situación se vuelve absolutamente intolerable, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de un hotel en Paipa, no voy a mencionar el nombre, en el que efectivamente ese tipo de fenómenos se volvieron tan recurrentes y tan intolerables que las personas no podían pasar la noche completa. Fue necesario hacer un proceso de exorcismo años atrás
que finalmente supuestamente solucionó la situación. Pero entonces yo me pregunto, ¿el inquilino que se vea afectado por esas circunstancias tendría el derecho de reclamarle al arrendador que el bien no está sirviendo para lo que supuestamente está destinado? ¿O el comprador, incluso yendo más allá, el comprador podría decirle al vendedor que esa cosa, no me refiero a lo que se mueve en el inmueble, sino al inmueble mismo, podría tener lo que llamamos vicios ocultos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y ese tipo de circunstancias podrían eventualmente, si no se logra solucionar la situación, ser planteadas ante un juez. Ese es un primer caso. El segundo caso es la existencia de esos hechos paranormales que han sido documentados por autoridades judiciales o de policía en reportes oficiales. Me refiero, por ejemplo, al caso de los investigadores paranormales de los que hablábamos al principio. Esos registros quedaron... ¿Los Warren, tal vez, algo así? Los Warren, exactamente, gracias. Los esposos Warren quedaron en registros policiales oficiales, llamémoslo así. Una cosa es que alguien en una reunión informal diga que le ocurrió esa circunstancia, y otra cosa es que en un atestado de la policía se diga que los hechos y circunstancias se produjeron de esa manera. Recuerdo una escena en la que por ese tipo de fenómenos se estaban escuchando ruidos en la casa en la que vivía la familia que después, digamos, fue objeto de investigación por los Warren. Llamaron a la policía porque lo primero que se les ocurrió fue que alguien se había metido en la casa. Obviamente no había nadie, y cuando llegó la policía, en presencia de dos oficiales de la policía, se movieron unos objetos de la cocina, las sillas y el comedor, y la mesa del comedor. Eso quedó en un informe policial. Y otro caso es un caso muy parecido, español, que originó una película que se llama Verónica. Se la recomiendo. Véanla en compañía, naturalmente. Unas niñas de colegio estaban practicando la Ouija. Creo que no es recomendable hacer eso. Y para no hacer spoilers, lo que terminó pasando fue que empezaron a ocurrir una serie de cosas en la casa de una de las niñas de colegio, y de nuevo lo primero que se hizo fue llamar a la policía, y los investigadores dejaron el registro escrito en un documento oficial en el que se da cuenta de ese tipo de circunstancias. De modo que no es extraño que en los procesos se puedan dar, en las actuaciones en general, judiciales o administrativas, se puedan dar cuenta de estas circunstancias. Y termino con otro caso. En Estados Unidos hemos visto en las películas y en las series, pero también sucede en nuestro país, que las autoridades judiciales se valen de personas con ciertas habilidades. Creo que Jairo las mencionaba al inicio, que son, digamos, una especie de investigadores de ese tipo de circunstancias, pero que no usan criterios racionales, que son los llamados videntes. No han sido pocos los casos, Jairo, en los que estas personas, circunstancias que obviamente no tienen explicación, yo no la tengo, con algún objeto de una persona que está desaparecida, como por ejemplo una fotografía o algún objeto personal, dan ubicación precisa del lugar en donde puede estar, por ejemplo, el cuerpo de la persona si es que falleció. Y aquí en Colombia hemos tenido estas mismas experiencias, no más con los niños que se perdieron en la selva hace algún tiempo. Recuerden ustedes que, obvio, hubo una participación importante de oficiales del ejército y tropas del ejército, pero se valieron de investigadores, digamos, salidos de lo que nosotros podríamos considerar lo racional, muchos de ellos pertenecientes a tribus indígenas de la zona, que dieron la ubicación exacta de la zona en donde podían estar los niños, pero por información recibida con criterios no racionales, o que podríamos considerar no racionales. Usted nos habla ahí un poco, y es ya de la parte de la investigación, pero supongamos que, imaginémonos en uno de estos ejemplos que usted nos traía, caso de los vicios de un inmueble, producto de la existencia de algo paranormal, un ente. ¿Podría uno utilizar, de los que usted hablaba, los videntes, los medium, podría utilizarlo como testigo? ¿En qué circunstancias y las dificultades que eso traerían? Y de otros medios de prueba, no solamente eso, sino medios de prueba, como usted lo decía, no racionales, ya en el marco de un proceso judicial. Yo creo que por lo menos en el campo en el que yo me muevo, que no es el penal, creo que bastaría con demostrar la existencia del hecho en sí. Por ejemplo, que los objetos se mueven, que los objetos se caen, que hay ruidos, que las luces se apagan o se prenden solas y demás.
sin tener que acudir a la explicación de cuál es el origen de ese tipo de hechos, porque claramente sería una dificultad enorme. Sin embargo, hay casos en los que evidentemente puede que sea necesario acudir a la explicación, ¿no? Entonces me refiero a casos en los que, y también hay películas sobre esto, por ejemplo, se comete un homicidio. Insisto, no es el campo en el que yo me desenvuelvo, pero pues he tenido acceso a ese tipo de circunstancias por las películas que ha habido y los libros que ha habido, y la persona dice o acepta haber cometido el hecho, pero porque unas voces se lo ordenaron. Entonces hay películas en las que, por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose, se ha analizado el tema del hecho en sí. No es si ocurrió o no ocurrió el homicidio, porque pareciera que, por ejemplo, en este caso ese no fue el debate, sino que recordemos en ese caso el juicio fue en contra del sacerdote que atendió a la persona que estaba supuestamente poseída. Entonces el debate no es si la persona falleció o no, sino que en el centro del debate hubo la necesidad de discutir si efectivamente se trataba de un caso de posesión o no. Y entonces, ¿por qué menciono este caso? Porque a propósito de los testimonios técnicos, llamémoslos así, en ese caso y en otros sí ha sido necesario traer personas expertas, ¿no?, en ese tipo de sucesos, para que por lo menos den una explicación que sea aceptable por el común de las personas que atendieron el caso. Recuerdo mucho que en ese proceso la defensa trajo a una persona, a un testigo técnico, que no explicó el caso de la posesión, en fin, porque naturalmente ese fenómeno tiene muchas explicaciones dependiendo de cómo se aborde. Pero esa persona sí explicó que en muchas culturas, incluyendo la cultura cristiana, el fenómeno de la posesión es un hecho recurrente, es una circunstancia recurrente, y en ese sentido está socialmente aceptado. Hasta la iglesia lo acepta, ¿no? Incluso tiene un procedimiento que todos conocemos, que es el exorcismo, para atender ese tipo de fenómenos. De modo que lo que la experta dijo es, más allá de si realmente la persona estaba o no poseída, pues lo cierto es que la posesión en sí es un hecho que está socialmente aceptado y que podría haber tenido influencia en el resultado fatal que analiza esa película. Creo aquí una de las dificultades también, y que hay que analizarlo, y usted me dirá, es la Corte ha sido muy enfática, la jurisprudencia, en ser cuidadoso en temas de pseudociencia, ciencia basura, y creo que esto sería, y si se llegara a dar, y esto estamos hablando de casos hipotéticos, pues una línea muy difícil de definir, sobre todo por la falta también de lo que hablamos de seguridad y de confiabilidad, digamos, de estos métodos y de estas circunstancias, ¿no? Indudablemente. Y yo mismo, digamos, pondría sobre la mesa la preocupación en ese sentido, es decir, si en un momento dado tuviéramos que valernos de un testigo técnico o un perito experto, entre comillas, en ese tipo de, llamemos las ciencias, pues naturalmente uno tendría toda la preocupación del mundo de dudar del conocimiento experto de esa persona, porque como usted lo llama, pues es una especie de pseudociencia, ¿estamos de acuerdo? Esto podría parecer una contradicción, y sin embargo sigo insistiendo en que la realidad está allí y tenemos que abordarla de alguna manera. Eso me lleva a otro punto. Jairo dice el siguiente: las personas que se dedican a este tipo de análisis, a explicar o a estudiar o a analizar ese tipo de fenómenos, son catalogados usualmente como charlatanes. Eso hay que aceptarlo. Pero eso no quiere decir, uno, que la realidad no muestre que esos fenómenos están allí, y dos, que necesitamos abordarlos de alguna manera. Fíjense que hemos hablado apenas de algunos pocos casos que podrían tener repercusiones en el área jurídica, pero en general en el conocimiento común se necesita estudios serios que se dediquen a analizar este tipo de fenómenos desde el punto de vista racional, porque tradicionalmente la forma de abordarlos ha sido desde el punto de vista místico o religioso. Las personas usualmente cuando profesan una fe, pues encuentran una explicación que para ellos es atendible desde el punto de vista de su fe. Pero tengo que decirlo, esos son, digamos, métodos de abordar este tipo de fenómenos desde la irracionalidad, desde el punto de vista de la fe. No es que esté mal, cada quien es libre de creer en lo que considere y es respetable, pero yo creo que hay un gran campo de investigación que a mi modo de ver está descuidado, y es el hecho de que ojalá hubiera mucho más investigaciones serias desde el punto de vista empírico, en el sentido de investigar ya no solo la existencia de los hechos, sino profundizar más aún.
Yo no podría considerarme un experto en el tema, ni mucho menos, pero debería haber un campo completo de investigación que se dedique a analizar y a ofrecer tal vez explicaciones racionales a este tipo de circunstancias. Por ejemplo, nos hemos hecho la misma pregunta muchas veces. ¿Existe vida más allá de la muerte, por ejemplo? Pareciera haber evidencias que sí. No lo sé, no tengo ni idea porque recuerden que dije que soy de la línea agnóstica. Pero asumiendo que sí, asumiendo que todos tenemos un alma que sobrevive a la muerte, la pregunta es si eso que nosotros consideramos el alma es lo que vemos en aquellos videos que muestran estas entidades que se mueven por allí. Si es así, ¿cómo explicar, por ejemplo, el fenómeno de las psicofonías? Las psicofonías, para quienes no lo sepan, es un fenómeno en el que hay investigadores que en un sitio en el que no hay nadie más, hacen preguntas al aire, ¿no? Hacen preguntas al sitio que está vacío y en las grabaciones de micrófonos muy sensibles se escucha claramente las respuestas conscientes a ese tipo de preguntas. ¿Cuál es la explicación allí? Si se supone que la conciencia habita en el cerebro y se supone, según los neurólogos, que la conciencia deja de existir una vez que el lóbulo central, el sistema nervioso central deja de funcionar, ¿cómo podemos explicar que entidades incorpóreas tengan conciencia? ¿Cómo podríamos dar esa explicación? No lo sé. Pero a lo que voy es que debería haber una ciencia completa o un conjunto de ciencias que se dedicaran a hacer ese tipo de investigaciones y encontrar algún tipo de explicación. El hecho de que no conozcamos la explicación no nos puede llevar a la conclusión de que esas circunstancias no existen. Hay una película que no recuerdo el nombre, que uno de los actores tal vez es Robert De Niro, y él es mentalista y dobla cucharas con la mente, etcétera, y a él terminan sometiéndole una serie de pruebas científicas, y entiendo un poco que lo que dice usted es tratar de dejar de lado solamente verlo desde el punto de vista de la religión, de personas así que generan, digamos, ciertas dudas, podrían generarle algunos, y más bien como tratar de tener algún sistema mucho más objetivo, serio, riguroso. ¿Sí? Sí, así es. Esa sería la idea. Bueno, y aquí ya para terminar, y como esto es no tan jurídico y por el tema que estamos hablando, quisiera preguntarle si alguna vez usted ha sentido que ha tenido una experiencia paranormal. No, no. Muchas veces me preguntan eso. La respuesta es no. No. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero sí he estado rodeado de muchas personas que sí han tenido ese tipo de experiencias. Tal vez yo diría, son personas que tienen esa, no sé si llamarla habilidad o tal vez sensibilidad, que están quizás abiertas a que ocurran ese tipo de fenómenos, pero naturalmente personas muy cercanas de que no tengo la menor duda de que hablan con la verdad, han tenido ese tipo de experiencias, algunas muy, muy, muy impactantes. ¿Y le gustaría tenerla? De pronto no. De pronto no, pero creo que con la información que está disponible me basta para saber que las circunstancias existen y que no podemos obviarlas, no podemos ignorarlas. Bueno, Luis Guillermo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio de este viaje llamado No tan jurídico. Muchas gracias.